Hola nuevamente. Estamos aquí para seguir hablando acerca de las plagas, la ira de Dios manifestada en las plagas. Y hoy veremos la tercer plaga. Esta tercer plaga nos va a ayudar a entender contra qué es lo que Dios llega a derramar su ira. Porque recordemos que Dios no tiene su ira contra el ser humano, no, es contra los sistemas de maldad, contra el mismo pecado que Dios manifiesta su ira. Y ahora, en este contexto que estamos viviendo, hay que darnos cuenta que hay un atributo de Dios, que Dios es amor, pero en su grande amor Él tendrá que ponerle fin a ciertos elementos que le causan dolor y sufrimiento al ser humano. Vamos a ver la ira de Dios, y esto lo encontramos, la tercer ira, lo encontramos en Apocalipsis 16. Antes de darle lectura, yo le voy a invitar a que oremos para poder estudiar su palabra. Padre, vamos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En la plaga 1 y 2 que hemos descrito en los videos anteriores, estuvimos hablando cómo Dios va a intervenir de una manera que la humanidad va a reconocer que Dios, el creador de los cielos y la tierra, es el verdadero Dios. Ahora, cuando vemos aquí en Apocalipsis 16, 4 al 7, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, esta tercer plaga, de acuerdo a la Escritura, vemos que el ángel la derrama sobre la fuente de las aguas y se convierten en sangre. En la plaga anterior vimos cómo es derramada sobre el mar y explicamos a qué podía referirse. Hoy se está refiriendo a la fuente de las aguas. Para eso tenemos que ver en la Biblia ¿qué son las fuentes de las aguas? ¿En qué parte de la Biblia? Porque esta plaga cae sobre los ríos que generan tienen su origen en las fuentes de las aguas. Recordemos también que cae en aquellos que han derramado la sangre de los santos y profetas. No olvidemos eso. Y también van, al convertirse en sangre, van a beber agua. Ahora, ¿sobre quién cae la tercer plaga? Analicemos contra quién es esta plaga. Vean qué interesante. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis me dice que esta mujer de Apocalipsis, la gran Babilonia, está ebria de la sangre de los mártires. Es ella la que ha causado la muerte, la persecución, el dolor, y ha quitado la vida a muchos mártires. Desde el primer mártir que lo encontramos en la Biblia en Génesis, que fue Abel. Para eso hay un video que yo también le invito a que lo pueda ver: la filosofía de la gran Babilonia. Allí explicamos cómo es que ella ha predominado desde la caída del ser humano. Ahora, dijimos que cae sobre aquellas que han hecho daño a los hijos de Dios, a los santos, a los mártires. ¿Por qué? Apocalipsis 18:24 me dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Quién es la culpable? ¿Quién es la autora intelectual y también ejecutora de la muerte de los mártires? Es la gran ramera, la gran Babilonia, de acuerdo a estos textos que estamos viendo. Ahora, tenemos que ver detalladamente por qué. Apocalipsis 18:8 me dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. ¿A dónde van a caer las plagas? ¿A quiénes le van a caer las plagas? Le van a caer
a la mujer, a la gran ramera, a la gran Babilonia. Es contra este sistema de maldad que van a recibir las plagas. Ahora, tenemos que ver cuáles son la función de los ríos y fuentes de las aguas. Recuerden que todos los ríos, en la mayoría de los casos, o todos los ríos, van a dar al mar. La fuente de las aguas crean los ríos, también lo sabemos. Los ríos y la fuente de las aguas, en otras palabras, nutren al mar. Recuerden que en la plaga 2 leímos que cuando habla del mar se refiere a todas aquellas naciones, aquellos poderes, aquellos sistemas que se unieron para darle el poder a la bestia y que representaba eso. Ahora, si los ríos y las fuentes de las aguas nutren al mar, estamos hablando de qué es lo que nutren a estas naciones, qué es lo que lleva a que estas naciones se comporten de esa manera. Entonces vamos a analizar eso. Para eso vamos a ver alguna serie de textos. Yo les invito a ir a Zacarías 14:8. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén, y aquí empieza a hablar de las aguas, fuentes de aguas, solo que dice que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces encontramos que esta cita me está mencionando que Jerusalén sería un lugar importante porque de ella iba a salir agua verdadera, agua viva. Entonces iba a ejercer prácticamente una influencia porque estaba ocupando una analogía, un simbolismo. ¿Cuál era la razón de por qué Dios eligió a Israel? Para que Israel pudiera dar a conocer quién era Dios o quién era el verdadero Dios. Entonces, cuando dice que de Jerusalén iba a salir aguas vivas, prácticamente está diciendo que Jerusalén iba a ser un lugar donde iba a influenciar positivamente a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, obviamente, ¿en qué iba a influenciar? En dar a conocer al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, llevar al mundo o a las naciones a la adoración al verdadero Dios. No perdamos esto de vista, o siempre tengámoslo en mente. Vamos a ir a una cita muy conocida, San Juan, o el Evangelio según San Juan 4, versículo 10 al 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa dice? Agua viva. En una conversación entre la mujer samaritana y Jesús, él le dice, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él porque él tiene agua viva. La mujer, dice el versículo 11, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vean qué interesante. Hay una conversación, la mujer va a traer agua todos los días, pero Jesús le dice, el que beba de esta agua va a tener sed, pero yo ofrezco un agua viva, que no va a tener sed, que no va a permitir que el hombre viva insatisfecho, sino que al contrario, esta agua está relacionada con la vida eterna. En ese caso, en ese contexto, entonces podemos decir que Dios promete dar a beber agua de una fuente, pero de una fuente que da agua viva. Ahora, esa fuente de agua viva produce en el corazón vida eterna. Es interesante esta conexión, porque las aguas vivas de las que Dios da producen en el corazón del ser humano vida eterna. El ser humano puede vivir vida eterna en esta tierra, no en el futuro. Y hay muchos textos que lo argumentan y lo respaldan. Esa vida eterna que produce esa fuente de agua viva es clave que la podamos entender. ¿Por qué? Porque en eso consiste la vida eterna. Y la vida eterna, la Biblia dice que consiste en conocer a Dios. Ahora, cuando está hablando de esto, estimado lector, estimado oyente, hermano y amigo, lo que está diciendo Dios es que
Él puede producir en el corazón, oigan, a través del agua viva, una vida eterna, que es lo que el ser humano busca. ¿Por qué? Los seres humanos buscan la felicidad, pero la buscan lejos de Dios. El ser humano busca ser satisfecho con lo que este mundo ofrece, pero nunca va a ser satisfecho. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: tú bebes de esta agua y siempre vas a tener sed, siempre vas a vivir insatisfecha, siempre vas a vivir inconforme, nunca te vas a sentir realizada, pero yo te ofrezco un agua viva que te va a dar satisfacción, que vas a vivir satisfecha y que sobre todo vas a experimentar la vida eterna. Ahora, siguiendo en ese contexto, porque estamos analizando cuál función tienen las aguas vivas, que son los que nutren los ríos, y los ríos van a dar al mar. San Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vean lo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué cosa dice? Ahora aparece otro elemento. Ya no solo dice agua viva. A la mujer le dijo agua viva, pero ahora le dice: correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces ahora ya hay una conexión. Hay varias conexiones. El agua viva está relacionada con la vida eterna, pero también dice que los ríos nutren al agua viva. O un río, en el caso de este, dice que el que cree, oiga, el que cree o vaya donde Jesús, de su interior van a correr ríos, pero ríos de agua viva. Y está refiriéndose a el derramamiento del Espíritu Santo en la persona. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esa persona recibe agua viva y de su corazón salen ríos de agua viva, y por ende esa persona llega a experimentar la vida eterna en esta tierra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llega a experimentar la vida eterna? Tenemos que verlo en ese sentido, porque en otras palabras, en la persona fluye la agua de vida eterna, porque conocen a Dios. ¿Y por qué lo conocen? Porque el Espíritu Santo le es derramado, y esto hace que vivan en esta tierra la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es practicar los principios del reino de Dios en esta tierra. ¿Y cuáles son? Esos están en la Biblia, que en un video posterior lo podemos analizar. En otras palabras, la vida eterna de la que habla Jesús en su palabra, en los evangelios, que está escrito en la Biblia, se refiere a la ideología del reino de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, recibimos su Espíritu, Dios nos da agua viva, y esa agua viva me hace a mí una persona satisfecha, una persona que me siento bien, que me siento que he logrado lo mejor que tengo en la vida. Y al tener eso, entonces empiezo a experimentar lo que son las bendiciones de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el individuo que recibe agua viva, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su corazón, esa persona empieza a practicar los principios del reino de Dios. O sea, empieza a tener una ideología conforme al reino de Dios, al reino de los cielos, a pesar de que está en este mundo. Y por eso Jesús dice: en el mundo, pero no del mundo, porque la persona cristiana que ha recibido a Dios, ha recibido a Jesús, esa persona vive en el mundo, pero vive practicando los principios del reino de Dios. Ahora, cuando vemos eso, entonces practicar los principios del reino de Dios es vivir la vida eterna en este mundo. El agua viva de Dios es un antídoto. Cuando la persona recibe a Dios y entonces fluye de él agua viva de una manera metafórica, simbólica, lo que está diciendo, esa persona tiene al Dios verdadero en su corazón. Por ende, es un antídoto contra la idolatría que hoy por hoy predomina en el mundo entero. Y si no, ya lo vamos a ver cómo es que está. Dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros, miren, agua limpia. Está hablando siempre de agua viva, agua limpia. Y seréis limpiados. Y aquí viene cuál es la función del agua viva en el corazón de la persona. Una de las funciones que dice aquí, miren, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo,
bebe de esa agua viva, es recibir el Espíritu Santo, recibir a Dios, entonces conoce a Dios. Y cuando esa persona conoce a Dios es porque ha recibido a Dios. Entonces de su corazón van a salir ríos de agua viva. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir una ideología conforme al reino de Dios. Va a tener y a practicar los principios del reino de Dios. Entonces esa persona comienza a tener unos pensamientos ya no conforme al mundo, sino conforme al reino de Dios en esta tierra. Y ese pensamiento de esa persona es diferente. Por eso es que ahí vuelvo a repetir, en el mundo, pero no del mundo. ¿Por qué? Porque ya la persona no se deja influenciar por los pensamientos del mundo, por las ideologías de este mundo, sino que esa persona es influenciada por Dios a través de su Espíritu Santo, y esa persona, al ser influenciada por Dios a través de su Espíritu Santo, empieza a practicar los principios del reino de Dios, y al practicar los principios del reino de Dios, entonces esa persona tiene vida eterna y está protegida contra la idolatría, y por ende llega a conocer a Dios. Ahora, necesitamos, teniendo esto como marco de referencia, necesitamos explicar la tercera plaga. Cuando dice que fue lanzado sobre los ríos y fuentes de agua, está queriendo decir que la plaga va contra los dioses que predominan en este mundo y que ejercen influencia en la humanidad. Es contra la idolatría que este mundo ha desarrollado, que ha creado dioses que viven y que la humanidad se somete a esos dioses, y que llega un momento que al ser sometidos los adoran y los obedecen. ¿Como cuáles? ¿Qué es lo que hoy en la actualidad predomina? En la actualidad encontramos a un mundo arrastrado por la idolatría, donde ésta se alimenta. ¿De qué se alimenta? De pensamientos, pero de pensamientos que no están conforme a la voluntad de Dios, sino que son pensamientos que tienen su origen en la mente o en el corazón del gran dragón del que habla la Biblia. Que al final, cuando el ser humano es influenciado por estas corrientes de pensamiento que producen en el corazón del ser humano, del individuo, una idolatría, como cuáles. Miren, tenemos la nueva era que desplaza a Dios. Tenemos el ecumenismo, donde buscan la unidad, pero no conforme a la palabra de Dios. Tenemos el globalismo, donde ya no hay frontera y que todos viven bajo las mismas reglas o la misma influencia del mal. Tenemos el materialismo, que son corrientes de pensamiento donde el humano llega un momento que se vuelve materialista, solo le interesa lo material, lo tangible, lo que le va a producir a corto plazo una satisfacción, perdiendo de vista la vida eterna, perdiendo de vista la salvación. Entonces, el relativismo, donde hoy nada es absoluto, que todo es cuestionable, que lo que está en la Biblia, eso fue para el tiempo pasado, hoy los tiempos han cambiado. Y otras corrientes de pensamiento que al final han influenciado en el mundo, en la humanidad. Y recuerden que la humanidad constituyen o forman naciones, pueblos, y que al final entonces encontramos una ideología que influencia en las naciones, ideologías que al final se traducen en idolatría y que han llevado a las naciones a ser idólatras, a ser naciones que han desplazado y expulsado a Dios. Y encontramos naciones, países donde van y atentan contra los principios del reino de Dios. Encontramos naciones, países, cultura donde la humanidad ha expulsado a Dios de su cultura, de su sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque se han dejado influenciar por estas corrientes de pensamiento que al final ya no les interesa el reino de Dios, y encontramos una humanidad que lo que menos desea es acercarse a Dios. Entonces, siguiendo en ese contexto, estas corrientes de pensamiento que mencioné en la slide anterior producen idolatría y llevan a crear dioses falsos, y como consecuencia la humanidad se deshumaniza. Y qué terrible, el ser humano cae tan bajo que llega un momento que se vuelve irreconocible. ¿Por qué? Porque estas corrientes de pensamiento, el materialismo, el relativismo, llegan a un momento donde se ha perdido
la cordura, como dice más adelante, al ser influenciado por estas corrientes de pensamiento que se oponen al reino de Dios y crean leyes que van en contra de aquellos que viven para Dios y su reino, producen persecución, ya sea física o psicológica, porque cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, ya está fuera de base, ya es una persona que no va conforme al molde del mundo, de la sociedad en que vivimos, y eso genera presión, a veces genera una persecución, a veces genera una persecución física y psicológica. En otros países muchos son mártires y al final se produce una muerte. Ahora, tenemos que ver que esto es importante. ¿Por qué? Cuando la tercera plaga, cae sobre las fuentes de las aguas y los ríos, es un juicio contra toda ideología que ha generado la humanidad y que ha llegado a fomentar una corriente o corrientes de pensamiento que por años han creado una falacia que son la solución a los problemas existenciales de la humanidad. Pero eso no es así. Entonces, cuando esta plaga cae sobre estas corrientes de pensamiento que el humano ha pretendido que ha encontrado la solución para sentirse satisfecho y realizado, se da cuenta porque Dios le demuestra que la nueva era, que el ecumenismo, que el globalismo, que el relativismo, que el pragmatismo y otras corrientes de pensamiento como el ateísmo han generado, más que todo, llega a demostrar Dios que no pueden darle solución, ni felicidad, ni satisfacción al ser humano. Y han sido influenciados de tal manera que al ser influenciados por estas corrientes de pensamiento, llega un momento que tiene su origen de forma terrenal y diabólica, logrando así corromper a la humanidad de tal manera que llega a unos niveles tan alarmantes que el ser humano se degrada tanto. Se ha degradado tanto y vemos una sociedad tan degradada de tal manera que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hasta a ese nivel llega el ser humano, que usted puede ver que alguien que lee la Biblia lo tilda de anticuado y una serie de cosas, pero alguien que está celebrando, que ha adquirido vicios, que es esclavo de vicios, no le dicen nada. Ahora, cuando cae en esa degradación, donde a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, es ahí donde podemos ver una humanidad degenerada como nunca antes se ha visto y que se registra en la historia. Ahí es cuando viene la plaga, cuando viene Dios y estas ideologías, Dios las destruye y la humanidad se da cuenta de que esta corriente de pensamiento, esta manera de pensar del mundo, esta manera de pensar de las sociedades, era erróneo. ¿Por qué? Porque no les pudo solucionar sus problemas existenciales. Por esta razón Dios, cuando dice que derrama la plaga sobre los ríos, fuentes de agua viva, está hablando de corrientes de pensamiento que han nutrido al mundo, que han nutrido a las naciones, diciendo, podemos adorar a cualquier Dios. O hay una frase que dice, no si todos adoramos al mismo Dios. Cuando uno va a la Biblia, ahí podemos demostrar que eso no es así, que hay un solo Dios y que debemos de adorarle como Él ha dicho, porque Él es el creador del cielo y el universo y porque Él así lo ha estipulado y Él es el Dios soberano. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Uno, buscar el reino de Dios para no ser influenciado por estas ideologías, por estas fuentes de agua que generan muerte, que tienen su origen en el pensamiento del dragón, que impera y que predomina lastimosamente hoy en el mundo, que produce al final esta idolatría, produce dioses. Y por eso hoy encontramos el Dios del deporte, el Dios del placer, el Dios el Dios del trabajo, el Dios del materialismo, el Dios del relativismo y otras cosas más que al final, ¿qué es lo que hacen? Han desplazado a Dios en el corazón del ser humano. Entonces es importante que ahora usted y yo reflexionemos hacia dónde va mi vida, qué ideología me está influenciando hoy en día. ¿Es la ideología del reino de Dios? Para que no nos dejemos influenciar por la ideología del mundo. Conocer a Dios produce vida eterna en el corazón del ser humano y eso le da satisfacción, sentido a la vida. Eso tenemos que hacer. Hoy yo le invito, mi estimado amigo, mi estimado hermano,
que veamos y nos acerquemos a Dios, que busquemos su reino, que busquemos su justicia, como dice uno de los evangelios, y entonces vamos a tener vida eterna en esta vida y no vamos a ser influenciados por fuentes de aguas que generan idolatría, que generan dioses que no me ayudan en nada en la vida. Que Dios les bendiga y que puedan tener un buen día cada uno de ustedes.